Queridos amigos, ante todo espero que estén bien, que el dichoso virus les haya perdonado y les siga perdonando y puedan hacer una vida normal. Hoy tengo que hablar de un tema delicado, pero necesario. Hay que tratar los temas, reflexionar sobre ellos. Reflexionar es siempre bueno, nos tranquiliza, nos permite ahondar, nos permite aclarar las ideas, nos permite orientarnos bien. Vamos a reflexionar sobre un tema que es de mucha actualidad, desgraciadamente. El título es «La fiesta y la embriaguez se complementan» o todo lo contrario. Desde hace un tiempo parece ser que se está vinculando la celebración festiva con la embriaguez. Fiesta, alcohol, alcohol y fiesta. Grupos de jóvenes, incluso los que tienen el privilegio de realizar estudios superiores, organizan acampadas de vez en cuando con el único propósito de pasarlo bien embriagándose. Pasarlo bien embriagándose. Y yo me pregunto, ¿de verdad la ingesta masiva de alcohol ayuda a pasarlo bien? ¿De verdad? Y sobre todo, ¿puede considerarse festiva una reunión que tiene como meta embriagarse? Dedicaré unos minutos a reflexionar con ustedes sobre esto. Vamos a pensarlo entre todos. Miren, la fiesta es de antiguo un momento cumbre en la vida de los pueblos, desde antiguo. Sus ciudadanos se visten de forma colorista, se entregan al canto y al baile, realizan todo tipo de juegos, que por sencillos que sean e ingenuos que sean, cultivan los encuentros personales y realzan su sentido. El canto, sobre todo el canto en común, estimula, anima, eleva el ánimo, nos acompaña en la marcha, nos rejuvenece, nos alienta en las sobremesas, nos estimula a celebrar conjuntamente los instantes privilegiados de la vida. El baile convierte todo nuestro ser en hermano del canto, le da cuerpo, vitalidad, expresividad inmensa. Las fiestas, todos lo recordamos, yo por ejemplo de niño, las fiestas en el pueblo, y todavía hoy en muchos pueblos las fiestas son realmente fiestas de esas antiguas. Por todo ello, el baile y el canto fomentan el encuentro personal y nos hacen avanzar en nuestro proceso de crecimiento. Algún día les hablaré del poder formativo de la música, que nos hace más inteligentes. Pero hay que entender bien en qué sentido nos hace más inteligentes. Lo hablaremos otro día porque vale la pena. Esto les confiere a ambos, canto y baile, un carácter cultural. La cultura es todo lo que hacemos los seres humanos para crear unidad con el entorno. Verdadera unidad, no empastamiento. Tenemos que captar bien esta idea. Miren, si a cada estímulo que recibimos de fuera respondiéramos siempre y automáticamente de la misma forma, estaríamos empastados con la realidad, fusionados con la realidad, no unidos. Unirse es una cosa, empastarse es otra. El ser humano para unirse tiene que estar cerca pero a cierta distancia, como para ver un cuadro. El animal está empastado con la realidad, por eso da siempre la misma respuesta a un mismo estímulo. El ser humano no. Estamos llamados a dar diversas respuestas a un mismo estímulo. Aunque esté, por ejemplo, muy hambriento, si me presentan un alimento apetitoso, puedo responder de varias formas. Tomarlo inmediatamente, dejarlo para más tarde, dárselo a otra persona más necesitada o sencillamente renunciar a él. Puedo dar cosas, puedo estar muy hambriento y el hambre naturalmente es muy apremiante, pero puedo tomar diversas distancias. Hay ahí como un instante milagroso. Nosotros tenemos, los seres humanos, la capacidad de ser libres para tomar iniciativas ante un mismo estímulo.
entre el estímulo y la respuesta hay como un tiempo destinado a nuestra decisión, a pensarlo y decidirnos. En ese tiempo, justamente, en ese instante privilegiado, surge nuestra libertad de actuar con libertad y con creatividad. En ese momento surge. Si respondiéramos automáticamente no tendríamos ni libertad ni creatividad. Podemos realizar algo nuevo, valioso por nuestra cuenta, precisamente porque hay ese momento de indecisión, en la cual podemos nosotros tomar una decisión libremente. Ante un estímulo podemos reaccionar de una manera o de otra según los ideales que tengamos en la vida, según las actitudes que hayamos adoptado ante la vida. Si somos egoístas, por ejemplo, no dudaremos en tomar el alimento si tenemos hambre. No nos preocuparemos de otras personas que tengan más a nuestro lado, por ejemplo. Si nos inclinamos, en cambio, a la generosidad, que es lo contrario del egoísmo, podemos decidirnos a tomar el alimento nosotros solos o compartirlo con otros, o dárselo enteramente a otros, qué sé yo, y crear de así una relación comunitaria, aunque sea fugaz. En condiciones extremas incluso podemos renunciar al alimento para socorrer a alguien que sea todavía más necesitado. Cuando iniciamos la obra de ayuda a la Iglesia necesitada, hace años, allá en campos de refugiados en Alemania, nosotros dábamos a aquellas personas que estaban a punto de morir de hambre lo que nos habían dado personas que también tenían hambre, pero no llegaban a ese extremo. Y cuando se les decía a ellos, nosotros les decíamos, esto lo hacen vuestros hermanos en la fe, que por amor a Dios dejan de tomar aquello poco que tienen, pero que todavía no es indispensable para vivir, darlo a vosotros. Y les impresionaba enormemente. Decían, ¿cómo es posible? Todo eso es muy bello y podemos hacerlo porque nuestra naturaleza racional nos lleva a crear unidad con los seres de nuestro entorno, situándonos cerca de ellos pero a cierta distancia. Y es estar cerca a cierta distancia. Miren, para conversar, por ejemplo, con una persona, no podemos abrazarnos fuertemente a ella, porque si no, no podemos hablar. Para entendernos, tenemos que estar cerca, pero a cierta distancia. Tampoco lejos, porque entonces nos difuminamos, no podemos hablar, no nos oímos. Hay que mantener un equilibrio entre la cercanía y la distancia. Por ejemplo, si queremos contemplar un cuadro, ustedes verán que sin que nadie nos diga nada, conservamos cierta distancia. Y eso en estética se estudia muy bien. Se forma idealmente como un triángulo isósceles. El cuadro lo consideramos como uno de los lados del triángulo. Luego trazamos idealmente los otros dos lados y en el vértice nos situamos nosotros. Y entonces vemos el cuadro perfectamente. Ni más cerca ni más lejos. Eso es el punto exacto. Estamos cerca pero a cierta distancia. Todo calculado para que salga bien. Si yo me acerco muchísimo a un cuadro, que me gusta muchísimo, por ejemplo las meninas, te digo, me las como a besos. Bueno, pues no te las comas, porque como te acerques mucho y te pongas la naricita tocando la tela del cuadro, primero no te dejan, pero supongamos que te dejaran, perdías el cuadro, no lo verías, verías manchas coloreadas. El cuadro hay que verlo con cierta distancia. A eso le llamo yo distancia de perspectiva. Tenemos una perspectiva, es decir, podemos proyectar la mirada sobre el conjunto del cuadro. Si se trata de nuestro cuadro favorito y queremos comerlo a besos, renunciamos a ver el cuadro, sencillamente. Si nos alejamos, lo mismo, no lo vemos. Estamos, diríamos, destinados a vivir cerca de las realidades, pero guardando cierta distancia. A esa distancia, cuando se trata de personas, le llamamos respeto. El respeto es lo contrario del allanamiento de morada, del no respetar, del querer tratar a una persona como si fuera un objeto, manejarlo. Entonces dejamos de verla como persona. Debemos guardar el equilibrio entre cercanía y distancia. Pues bien, esto nos permite participar de la expresividad del cuadro y crear verdadera unidad creativa con esa obra cultural.
La cultura, para existir, nos exige por ley natural una actitud de mesura, de equilibrio, de ponderación. ¿Ven? Por eso los extremos en la cultura destruyen la cultura. Los griegos, fundadores de la estética occidental, como sabemos, establecieron con su prodigioso sentido de la belleza que una escultura, un templo, incluso una ciudad, debe tener una amplitud comedida respecto a la figura humana ideal si queremos verla como bella. Por ejemplo, para un griego, una ciudad como Madrid no la considerarían bella. Podría ser interesante, podría ser fuente de posibilidades, pero no bella. ¿Por qué? Porque supera las dimensiones de la persona humana demasiado. Madrid no se la ve, por ejemplo, en una tarde, como se ve, por ejemplo, Ávila o Soria o Toledo. No puedes recorrer. Estas ciudades que circundan a Madrid, para un griego sí serían bellas, porque son comedidas, guardan cierta medida respecto al ser humano. ¿Ve? El Partenón, por ejemplo, el Partenón tiene una belleza grande y es comedido, porque el ser humano, la figura normal de un ser humano, ni demasiado pequeño ni demasiado grandón, la figura humana tiene una cierta relación con el Partenón, no se ve demasiado superado. Pero si vas a un templo egipcio, pues te ves superado completamente por esas inmensas columnas. Un griego diría, no, esto es bárbaro. De ahí venía el barbarismo. Bárbaro era extranjero. Esto no guarda las limitaciones del arte griego. Pues bien, todo esto de la belleza y el acceso del ser humano a la vida cultural, que tanto nos enaltece a personas y pueblos, fíjese, todo lo que acabo de decir de la belleza, todo esto se difumina como por encanto cuando nos unimos al entorno por vía de fusión, cuando nos fusionamos con el entorno, cuando nos empastamos con el entorno y nos bajamos, por tanto, a un nivel que podríamos decir muy, muy semejante a los animales. Para que haya cultura, para que haya belleza, tenemos que estar cerca a cierta distancia. Lo repito una vez y otra para que se nos meta bien en la mente y veamos que ahí, de esa manera nos tenemos que conducir. Todo lo que sea destruir esa distancia de perspectiva es destruir la cultura y destruir, por lo tanto, una fuente de belleza y de felicidad para nosotros. Pues bien, este unirnos a la realidad, fusionándonos con ella, es lo propio de la embriaguez. Cuando uno se embriaga, pierde esa distancia de perspectiva. El pobre borrachín que sale de la taberna a las 12 de la noche, cuando eso es el tope, y se abraza a la primera farola que encuentra por el camino, no se une a la farola, no la saluda, se licúa en su entorno, se fusiona, muy al modo animal. Por tanto, difumina su personalidad. Es una caída tremenda. No hay en ese gesto de abrazo a la farola ningún encuentro. Por eso no suscita alegría, sino más bien pena, lástima. Puede provocar en un primer momento a quien lo vea algo de hilaridad, algo de risa. ¿Saben por qué? Porque la comicidad surge cuando alguien que está llamado a vivir a cierta altura cae de repente a un nivel inferior, de una manera desmañada. Entonces, esa caída, por lo tanto, es fuente de innumerables chistes. Todos los chistes sobre los borrachines vienen por eso, porque hay una caída. Pero pronto esa caída del prójimo nos produce pena. Y sobre todo a las personas adultas. Los niños, como no se dan cuenta de estos contrastes, se ríen cuando ven a alguien, por ejemplo, que se cae. No tienen en cuenta que se puede hacer daño, etc. Pero los adultos sentimos pena. Sabemos que la alegría, como alguna vez ya he dicho, anuncia siempre que la vida ha triunfado, como dijo el gran escritor francés Henri Bergson. La vida ha triunfado, entonces nos reímos, estamos alegres, pero aquí no hay alegría, porque no hay triunfo de la vida, sino derrota de la vida. Es un lamentable bajón de nivel, porque se fusiona con la realidad. Por lo tanto, deja de actuar a modo cultural. Embriagarse, amigos, significa bajar del nivel propiamente humano, que es el de la creatividad, la que se cultiva en una conversación, por ejemplo, en el canto, en el baile,
y crean un clima de exultación. Esa bajada supone una caída, un exilio de nuestra condición humana y por tanto una entrega a la tristeza. Yo les diría, queridos amigos, sobre todo los jóvenes a quienes me dirija y tengan la amabilidad de oírme, cuando queramos celebrar algo y pasarlo bien, hagamos algo que nos suba de nivel, eso sí, que nos suba de nivel. Conversar con unos amigos, bailar, conversar, cantar, todo eso nos va a poner alegres, subir de nivel. Tendremos la alegría asegurada, una alegría auténtica, duradera, fundadora de vida comunitaria, porque la alegría auténtica, queridos amigos, viene del encuentro y funde encuentros de todo orden. Cuando no haya esto, piensen que es mejor dejarlo. Subir de nivel nos lleva por buen camino, bajar de nivel nos baja del nivel en el cual brota la felicidad humana. Y una de las tareas más grandes que tenemos que hacer, sobre todo en la juventud, es hallar el camino verdadero hacia la felicidad, no el camino falso.